Mira cuántos empleados trabajan en una plantación para asegurarse de que la comida llegue hasta tu mesa. ¿Y entonces? Es porque no se ve a simple vista. Hablo de vida microscópica. ¿Sabías que hongos y bacterias pueden proteger plantaciones y que empresas los cultivan con ese fin? Hoy aprenderemos cómo se fabrican los bioinsumos, aliados biológicos. Elaborados con microorganismos y extractos vegetales, estos productos controlan plagas y favorecen el crecimiento natural de los cultivos. Vamos a ver. En grandes plantaciones de verduras, legumbres o granos, pueden surgir varios problemas, pero hay dos preocupaciones principales. Las plantas deben crecer rápido y sanas, además de no sufrir plagas ni enfermedades. ¿Qué puede hacer el agricultor? Quizá pienses primero en agroquímicos y fertilizantes. Son soluciones químicas de laboratorio, similares a medicinas para tratar plagas y enfermedades. Pero esas cosas, si se usan de manera exagerada, tienen consecuencias malas para quien las consume, para el medio ambiente y para las propias plantas. Hoy veremos cómo usar la biología en vez de la química para proteger un cultivo. Por ejemplo, si una oruga se come mi maíz, ¿no podría cultivar un hongo que la ataque? Si un gusano daña la raíz de mi soya, ¿no hay una bacteria que lo elimine? Sí, sí hay. Y podemos usar de manera inteligente esas interacciones que ya existen en la naturaleza para proteger y abonar los cultivos. Veamos eso, empezando en Curitiba. Empresas como Biotrop llevan estos microorganismos al campo. Provienen de fuentes biológicas como hongos, bacterias o sustancias generadas por microorganismos. Estos productos se aplican directamente en plantas y suelo, no dejan residuos tóxicos y reducen el riesgo de plagas o enfermedades resistentes al usar varios tipos de ataque. Es una estrategia variada, una combinación de microorganismos que trabajan en equipo. Algunos fortalecen y nutren las plantas, otros controlan parásitos en raíces o insectos en hojas. Todo esto se realiza en Curitiba, en un centro avanzado de multiplicación de microorganismos. Biotropia tiene el banco privado de microorganismos más grande de Brasil. Recolectaron más de 4.000 seres vivos, principalmente hongos y bacterias, en diversos biomas desde la Amazonia hasta la Caatinga. Ellos se quedan aquí. Una parte está ultracongelada, pero otra parte está a temperatura ambiente. En estos frascos, el agua fue sublimada, es decir, evaporada al quitar la presión. Así, hongos y bacterias se conservan más de 30 años y con ese banco genético crean nuevos productos. Recolectan y estudian estos microorganismos, cómo viven, de qué se alimentan, cómo interactúan y guardan esa información. Para crear un nuevo bioinsumo, consultan el catálogo y seleccionan la mejor combinación. Hay muchos ejemplos. En esta plantación de pepino, prueban hongos y bacterias para combatir la mosca blanca, ese insecto diminuto que se queda bajo la hoja. Tras definir un equipo ideal de microorganismos, Biotropia optimiza su reproducción. Aquí no es una fábrica, sino un centro de multiplicación avanzado, de los más modernos del mundo. Acompañaremos la producción de BioAssist Power, diseñado para ayudar a plantas afectadas por altas temperaturas y sequías prolongadas. Su fórmula contiene bacterias de ambientes áridos como la caatinga. Ayudan a las plantas al retener agua cerca de la raíz y aumentar el reservorio disponible. Todo comienza en este ultracongelador, donde se guardan las bacterias en ampollas a una temperatura muy baja, están criopreservadas. Y el reto ahora es hacer que estos pocos mililitros se conviertan en algo gigante. Estos microorganismos se colocan en un frasco de 200 mililitros, se multiplican. Luego pasan a uno de 10 litros y aumentan su población. Salimos del laboratorio y empieza la parte industrial. Estos son bioreactores de 200 litros,
donde los microorganismos se multiplican de forma muy controlada. Aquí hay 12 líneas independientes, lo que permite trabajar con hasta una docena de hongos y bacterias, a la vez sin contaminación cruzada. Todo se controla a distancia: la temperatura, la agitación, los nutrientes, o sea, la comida que las bacterias van a recibir. Como imaginaste, esos microorganismos se multiplican y pasan a un bioreactor más grande, ahora de 2000 litros. En cada ciclo se toma una muestra para control de calidad en laboratorio y todo el lote es rastreado. Además de multiplicarse, esos microorganismos a veces generan sustancias útiles en el producto final. Eso se llama metabolito. Es producto del metabolismo de esos seres vivos. Finalmente, la última multiplicación ocurrirá en esos enormes reactores de 20.000 litros que ocupan varios pisos. No podemos ver el bioreactor, pero en el laboratorio hay una máquina similar. ¿Por qué hay tantas conexiones aquí para controlar acidez, oxígeno disuelto, dióxido de carbono y la agitación de la máquina? Y lo que están haciendo aquí es definir todos los parámetros para saber cuál es la mejor forma de multiplicar estos microorganismos. Tras descubrirlo, solo pasan los datos a la parte industrial. Bioasis, al ser una mezcla de microorganismos, requiere varias líneas de producción simultáneas, y la fórmula final se hace en un mezclador, en un blender de 30.000 litros. En Biotropia, ellos hacen dos tipos de productos, los biológicos y los naturales. En los biológicos, las células y microorganismos deben mantenerse vivos hasta su aplicación. Aquí ocurre algo interesante. El Bioasis Power puede usarse hasta 36 meses tras su fabricación. ¿Imaginas cuánta tecnología y estudio se requiere para conservar vida en un producto por más de 3 años? Los productos naturales se elaboran con extractos de plantas o mediante fermentación biológica. Ahí ya no requieren tanto cuidado con células vivas y es donde se envasa todo eso. Cada bioinsumo es fruto de mucha ciencia y tecnología, y aquí realmente nos sumergimos en la ciencia. Hablo de un laboratorio de biología molecular, donde secuenciamos ADN para entender las características genéticas de cada microorganismo. Después de hacer esa secuenciación, tengo miles de datos biológicos que aún necesitan ser interpretados. Entonces tengo todo un equipo de bioinformática que va a hacer la modelación, utilizar algoritmos para que yo pueda tener la interpretación de esa información biológica. Y eso es lo que nos permite llegar a ese nivel de desarrollo tecnológico. Es muy gratificante llevar esto al agro, y no es por nada que el agro brasileño es referencia en el desarrollo de bioinsumos en el mundo. Mira qué padre, producto dispensado de receta agronómica. Significa que es tan seguro para las personas y para el medio ambiente que es como si fuera un medicamento que no necesita receta. Biotrópica necesita probar todos estos productos que están siendo desarrollados, y eso es lo que sucede en el Centro Avanzado de Nuevas Tecnologías, la BioOracle. Aquí veremos gran parte de la ciencia en acción, porque los bioinsumos de Biotrópica sirven para soya, maíz, caña de azúcar, café, pero incluso para hortalizas, frutas y verduras. Ellos deben plantar todo para analizar el efecto de sus productos tras pruebas de laboratorio. Luego, hay una segunda etapa en el invernadero. En un año, realizan unas 1200 pruebas o ensayos. Como mencioné antes, esta oruga ataca la mazorca del maíz. Entonces, un experimento que están haciendo aquí es con un bioinsecticida, que está hecho a partir de hongos. Los hongos producen una sustancia que ataca a esta oruga. Y sí, para hacer esta prueba, necesitan tener la oruga aquí, en esta soya. Se prueba un producto contra nematodos, los gusanitos que mencioné antes, que atacan la raíz de la soya. Y la idea aquí es usar una bacteria, más otro metabolito de hongos, más otra sustancia generada a partir de hongos. Y entonces, una vez más, vas a tener que tener el nematodo en la raíz y comparar con sojas que no recibieron este bioinsumo, para ver si hay alguna diferencia. Otro ejemplo interesante en la raíz de la soya, estos nódulos causados por bacterias ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. Las leguminosas como la soya y el frijol captan nitrógeno del aire y lo incorporan al suelo para que otras plantas lo aprovechen. Con un bioinsumo, las leguminosas generan más nitrógeno. El Bioasis Power ya fue probado y comprobado. Aquí se muestra la soya con y sin el producto. Observa el cambio en la raíz con la planta de control y Bioasis Power. Aquí igual, pero con maíz, sin y con Bioasis Power.
Durante el año, varias especies serán probadas aquí y en otras instituciones para verificar su eficacia. Ese es un requisito para registrar productos en el Ministerio de Agricultura y otros organismos. Durante el cultivo, monitorean las plantas para verificar su desarrollo y toman muestras para analizarlas en el laboratorio. Esto permite saber si deben mejorar la fórmula. Por eso, BioOracle siempre está en contacto con el Centro de Multiplicación en Curitiba. No olvidemos que trabajan con un producto vivo que requiere cuidados. Muchos clientes vienen para conocer el funcionamiento de productos, sobre todo innovaciones aún no lanzadas. Aquí las evaluaciones y pruebas se hacen en la práctica, no solo en laboratorio. Terminó la etapa de invernadero, ahora las pruebas son al aire libre, en condiciones similares a las que enfrenta el agricultor. Aquí tenemos un extracto vegetal hecho de plantas que se prueba para controlar un hongo que afecta a la sandía. No te habías dado cuenta de que era una plantación de sandía, pensabas que crecía en árbol. Al inicio del video, bromeé sobre la cantidad de gente en las plantaciones para hablar de los microorganismos. Ahora es evidente que mucha gente trabaja detrás de la comida diaria. Granos, verduras, frutas y legumbres, sin contar los productos que consumimos en otros lugares, como el combustible del auto, por ejemplo, que puede venir de la caña de azúcar o del maíz, o la ropa que usamos, que puede venir del algodón. El agro está cambiando con los biológicos. En 2025, solo Biotrope trató más de 51 millones de hectáreas con tecnologías biológicas y naturales. Este equipo trabaja con microorganismos reales, desarrollando una agricultura moderna y sostenible con ciencia, usando la naturaleza para proteger y nutrir las plantas. Llena tu plato de verduras y hortalizas para estar tan saludable como un cultivo con insumos biológicos.